Bueno, buenas tardes a todos. Feliz Navidad. Bueno, hoy tenemos un día estupendo aquí en los lunes de actualidad. Nos visita doña María Blanco Maruenda. Bueno, primero muchas gracias a todos, sobre todo por las fechas en las que estamos y con una asistencia estupenda, ¿no? Bueno, María, un placer y un honor que estés aquí con nosotros, que estamos encantados. Esta es tu casa, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, María, aparte de ser una científica muy mediática, bueno, pues es una de las grandes figuras que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Doctor honoris causa de un montón de universidades, ha publicado en las mejores revistas también nacionales e internacionales, ha recibido todo tipo de premios en el ámbito nacional, europeo y mundial, ¿no? Una de las grandes científicas y es de verdad un lujo tenerla en esta casa, ¿vale? Bueno, además es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y bueno, pues hablar de María es hablar de los telómeros, del cáncer y del envejecimiento. María, ¿viviremos 120 años o no? Personas ya lo han conseguido. Todo tuyo, te doy la palabra. Muchas gracias. Lo primero decir que es un placer estar aquí, un gusto. Como decía antes, yo conozco poco del mundo vuestro, del mundo de los notarios y notarias, pero para mí es un placer estar aquí y contaros lo que hacemos en el grupo de investigación. No sé si se me oye bien. ¿No se oye bien? Me lo acerco más, es que no tengo una voz muy potente. ¿Ahora sí? Bueno, decía que es un placer estar aquí y que voy a contaros pues el trabajo que hacemos en mi grupo de investigación, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que es una institución que está aquí en Madrid, donde están las 4 o 5 torres. Es uno de los mejores centros de investigación del cáncer del mundo. Y también, bueno, estamos entre los 10 primeros, según todos los rankings. Y también estudiamos el envejecimiento porque la principal causa o motivo o factor de riesgo para desarrollar un cáncer, me refiero siempre a los cánceres adultos, sabemos que hay cáncer pediátrico pero tienen un origen diferente y son unos tumores digamos diferentes de los tumores adultos, pero para los cánceres adultos el mayor factor de riesgo es cumplir años. Entonces en mi grupo, y en muchos otros grupos, pero en mi grupo es el tema de trabajo, queremos entender realmente el origen de las enfermedades del envejecimiento. Sabemos, y esto lo hemos aprendido de las enfermedades infecciosas, que la única manera realmente de poder prevenir, diagnosticar y curar una enfermedad es conocer su origen, conocer el patógeno, el germen que la produce. Y así, pues, solo cuando, por ejemplo, tuvimos antibióticos, pudimos acabar con las enfermedades infecciosas producidas por las bacterias. Solo se pudo tratar el SIDA de una manera eficiente cuando se aisló el germen, que era un virus, y se pudo dar un tratamiento que bloqueaba el virus. Y más recientemente, en el caso de la enfermedad COVID-19, pues solo cuando se identificó el germen, que era el virus SARS-CoV-2, se pudieron empezar a desarrollar las vacunas y tratamientos y test para identificar qué personas estaban infectadas. Es decir, es fundamental para acabar con una enfermedad el conocer su origen. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de las enfermedades que nos matan hoy en día no son enfermedades infecciosas, no son enfermedades producidas por virus o por bacterias, son las enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento. Enfermedades como el cáncer, enfermedad cardiovascular, neurodegenerativas, todo tipo de enfermedades degenerativas, por ejemplo, las llamadas fibrosis del riñón, de pulmón, etcétera, infarto, también es una fibrosis, enfermedades metabólicas, diabetes, etcétera. Su causa es el envejecimiento de nuestras células, es decir, eso es lo que tenemos que entender para ser capaces de prevenirlas y de tratarlas eficientemente. Porque tengo que recordar que hoy en día no sabemos cómo frenar la progresión de ninguna enfermedad degenerativa. No hay ninguna enfermedad degenerativa que sepamos cómo curar. Y esto es porque no se ha estudiado bien o no entendemos profundamente este fenómeno del envejecimiento celular. Esto es para demostrarles que el envejecimiento es la causa principal del cáncer. Esta es la incidencia de cáncer en hombres y mujeres en la población británica y lo que les decía antes, el cáncer es una enfermedad rara cuando somos jóvenes, pero a partir de los 40-50 años empieza a aumentar su incidencia en hombres y mujeres.
Lo mismo ocurre con fallo cardíaco. Fallo cardíaco es algo muy extraño en una persona joven, pero a partir de los 40-50 años, hombres y mujeres tienen un mayor riesgo de tener un fallo cardíaco. Esto nos está diciendo que hay algo asociado al envejecimiento de nuestras células, de nuestro organismo, que causa estas enfermedades. Esto es un tema biológico muy importante, desvelarlo, y desde luego hay ahora mismo una carrera internacional para ver cuáles son los primeros tratamientos que nos ayuden a curar enfermedades basadas en el conocimiento del envejecimiento a nivel molecular. Inversiones de las grandes compañías como Amazon, Google, a través de laboratorios privados para desentrañar el envejecimiento, pero también desde el mundo académico, como mi propio grupo, como en el CENIO, estamos en lo mismo, intentando desentrañar esto. Y es también interesante e importante desde el punto de vista socioeconómico, porque está ocurriendo lo que se llama un envejecimiento demográfico. En nuestro país, 1 de cada 3 personas tendrá más de 65 años en el año 2050, y esto está ocurriendo en todo el mundo. ¿Esto qué va a hacer? Que la incidencia de estas enfermedades se va a duplicar o triplicar. Esta es la proyección de Alzheimer, y pueden ver que en el año 2050 habrá pues, el doble de casos de Alzheimer que tenemos hoy en día. El cáncer será 2 o 3 veces. Entonces, es fundamental realmente entender el envejecimiento para poder prevenir o curar las enfermedades del envejecimiento. ¿Qué sabemos de por qué envejecemos? Pues lo que les he dicho hasta ahora es que el envejecimiento es la causa, ¿de acuerdo? Y las enfermedades son simplemente la consecuencia de este proceso de envejecimiento. El envejecimiento está causado o es diferente pues según la especie, ¿no? Cada especie tiene un envejecimiento más o menos rápido. Eso serían los genes, pero después están también los hábitos de vida. Según los hábitos de vida que tengamos, sabemos que el envejecimiento molecular ocurre más rápido o más lento. En todo caso, entender estas causas moleculares nos dará las claves de, primero, identificar qué individuos están en riesgo de desarrollar estas enfermedades de manera prematura. Si sabemos a qué velocidad envejecemos cada uno molecularmente, y no me refiero a las canas, ni a las arrugas, ni a nada de esto, me refiero a algo que ocurre en nuestras células a nivel molecular, podremos saber quién tiene riesgo de desarrollar estas patologías y quizás detectarlas a tiempo y tratarlas antes de que sea demasiado tarde. Pero también podemos hacer otra cosa mucho más sorprendente, que es que tendríamos que ser capaces realmente de alargar el tiempo de vida de una especie. Es decir, no me refiero a vivir 110 años envejeciendo, como está ocurriendo ahora, o 100 años o 90, pero envejeciendo, sino que me refiero a que cuando tengamos 80 años tengamos el aspecto de una persona de 40 años, ¿de acuerdo? Esto es retrasar el envejecimiento, es decir, es hacer que se enlentezca o que se frene el envejecimiento de nuestras células. Esto se podrá hacer si conocemos estas causas moleculares del envejecimiento. Pero quizá también, y es la prioridad obviamente, es que cuando aparezcan estas enfermedades podamos desarrollar tratamientos que funcionen, porque sabremos su origen, que es ese envejecimiento molecular. Por lo tanto, de ahí el interés de entender el envejecimiento. Hasta ahora la manera de entender las enfermedades ha sido pues que no había relación entre ellas, es decir, un cáncer no tiene nada que ver con un infarto ni con un Alzheimer, y se han estado estudiando de manera separada, muy intensamente, digamos, pero con poco éxito, quizá excepto en el caso del cáncer, ¿no? Que en el cáncer, como se ha estudiado a nivel molecular, sí que hay tratamientos cada vez más específicos según el tumor de cada paciente. Pero no hemos sido capaces de curar enfermedades neurodegenerativas ni enfermedades degenerativas en general, ¿no? Esto todavía no ha ocurrido. Y yo creo que es, y muchos pensamos que es porque no hemos entendido su origen, que es el envejecimiento, y no hemos desarrollado intervenciones terapéuticas contra ese origen, que es este proceso de envejecimiento, ¿no? Por lo tanto, hasta ahora reincido en la idea de que estudiar el envejecimiento es para poder saber cuál es el origen de las patologías que nos matan y poder realmente prevenirlas, pero sobre todo tratarlas eficientemente. Algunos pensarán, bueno, es que esto de modular el envejecimiento, esto de cuando tengamos 80 años, tengamos el aspecto de 40, parece ciencia ficción. Realmente solo tenemos que mirar a la naturaleza. Nuestra especie, que es Homo sapiens sapiens, no es ni mucho menos la más longeva que hay sobre el planeta. Nosotros estaríamos aquí, ¿no? Vivimos una media de unos 80, en España unos 80
83, depende si eres hombre o mujer, 80, 83, esto habrá caído con el COVID. Pero, por ejemplo, dentro de los mamíferos, pues hay ballenas que viven 200 años, tortugas que pueden llegar a vivir 250 años, ostras que tenían 500 años, o, por ejemplo, hay un tiburón, se llama el tiburón de Groenlandia, que puede llegar a vivir 420 años, ¿de acuerdo? Es un animal grande, vertebrado, y alcanza la madurez sexual a los 150 años, y se encontró hace poco uno que tenía 420 años, que más o menos nació cuando Magallanes Elcano estaban terminando de dar la vuelta al mundo. Con esto quiero decir que la vida no tiene un límite físico o químico. Esto ya lo decía un famoso físico, premio Nobel, Richard Feynman, decía que no había ningún límite ni físico ni químico para la vida. La vida entendida como la capacidad de, a partir de una célula, que salgan 2 células hijas, y esto permite la regeneración de los tejidos, ¿no? Con lo cual, decía Feynman, serán los biólogos, decía él, los que desentrañarán cuál es este secreto, ¿no?, que determina la longevidad en distintas especies, pues para acabar con lo que llamaba él la temporalidad del cuerpo humano. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no pretendemos eso, ni mucho menos, pero sí que pretendemos entender cuál es ese motivo del envejecimiento para poder curar enfermedades. En los últimos años se han encontrado algunas de estas causas moleculares de por qué envejecemos. Esta es una figura adaptada de una famosa revisión, una revista que se llama Cell, es una de las revistas de más impacto en el campo de la biología, donde hay 3 autores que son españoles, con lo cual quiero decir que nuestro país es un país donde hay muchos líderes de opinión en el campo de envejecimiento, muchos de ellos algunos de ellos se han ido a trabajar para estas empresas de Amazon o de Google, pero otros estamos aquí. Y entonces una de estas causas moleculares del envejecimiento tiene que ver con lo que pueden ver a la derecha, que es aquí, el cursor ¿se ve el cursor? Aquí aparecen unas estructuras en forma de aspa, esto no sé si saben lo que es, se llaman cromosomas, es donde está el material genético. Y en los extremos de los cromosomas hay unas estructuras que se llaman telómeros. Esto es a lo que yo he dedicado toda mi vida. Y ahora explicaré lo que son los telómeros. Los telómeros son unas estructuras protectoras del material genético. Se ha hecho la analogía de que los telómeros sería como el plástico o el herrete que hay al final del cordón de un zapato. Si el cordón de un zapato es el ADN, el material genético, donde está codificado toda la información de lo que somos, pues justo el herrete sería el telómero. Este telómero, si se desgasta, y esto es algo que ocurre asociado a la vida, conforme nuestro organismo se tiene que regenerar, y eso ocurre todo el rato para reparar daños, nuestro organismo está siendo dañado constantemente pues por agentes externos, internos, la alimentación, la contaminación, el mismo proceso de crecimiento, regeneración de nuestro organismo. Estos telómeros se van haciendo cada vez más pequeños, y esto es porque la vida está diseñada de manera imperfecta. No se copia por completo el material genético de la célula paternal a las células hijas, y cada vez estos telómeros son más cortos, y esto desencadena otras causas moleculares del envejecimiento. No voy a hablar de todas estas causas, pero es para darles una idea de que sabemos mucho. Estos telómeros sabemos que causan el envejecimiento. Hay una actividad enzimática que está pintada aquí en el centro que se llama telomerasa, que es una máquina que es capaz de alargar los telómeros. Su descubrimiento se realizó en 1985 y recibió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en el año 2009. La telomerasa se activa cuando somos embriones para que el nuevo individuo tenga unos telómeros largos. Si no, pueden imaginarse que se heredarían telómeros cada vez más cortos con cada generación y no sería posible mantener las generaciones. Habría una generación con telómeros normales, pero los hijos ya tendrían telómeros muy cortos por este proceso de acortamiento, y no sería posible la vida en el planeta. Por lo tanto, la telomerasa es esencial para la vida de todas las especies y por eso recibió su descubrimiento el Premio Nobel. Estas causas del envejecimiento se han refinado. Este año se ha publicado una revisión de este trabajo donde se incorporan algunas más de ellas, pero vamos a quedarnos con el acortamiento de los telómeros, que es pues, a lo que yo me he dedicado y que es una de estas causas moleculares del envejecimiento.
Sabemos que los telómeros se acortan, o sea, nacemos con unos telómeros X. Esta telomerasa que se activa cuando somos embriones después se apaga y empezamos a gastar nuestros telómeros. Según nuestro modo de vida los podemos gastar más rápido o más lento. Y después simplemente por el hecho de estar vivos se van acortando, regenerando los daños que ocurren en nuestro organismo. Sabemos que cuando los telómeros son muy cortos esto desencadena el envejecimiento. Hay personas que nacen con telómeros extremadamente cortos porque son mutantes para la telomerasa. Son enfermedades raras. Pero bueno, hay muchos tipos de enfermedades, la piel, la sangre, fibrosis, etcétera, que se causan por estos telómeros cortos. Y esto demuestra que la cantidad de telómeros que tenemos es limitante para la vida. Es decir, si nacemos con telómeros más cortos de lo normal, vamos a vivir menos y vamos a desarrollar prematuramente estas enfermedades. Pero es que también sabemos que dependiendo de la velocidad a la cual se acortan nuestros telómeros, vamos a tener más riesgo o menos de enfermedades, ¿no? Y, por ejemplo, telómeros cortos se han asociado con mayor riesgo de infarto de miocardio y con mayor riesgo de distintas patologías, incluidas el cáncer, ¿no? En mi grupo de investigación en el CNIO fundamos en 2010 una compañía que se llama LifeLength, que mide los telómeros para ver la relación entre longitud telomérica y longevidad, ¿no? Longevidad o riesgo de enfermedades. También una cosa que hicimos que fue importante fue demostrar por primera vez que los telómeros cortos realmente causaban envejecimiento. Para eso lo que hicimos fue quitamos la telomerasa, el gen de la telomerasa de los ratones, esto se puede hacer, y entonces ahí lo que vimos es que los telómeros eran muy cortos, no se podían mantener generaciones, que es lo que he dicho al principio, de estos ratones, y se producía el envejecimiento prematuro de los ratones. Y otra cosa que hicimos en 2008 fue lo contrario. En este caso dijimos, vale, si los telómeros artificialmente los acortamos, esto produce envejecimiento, muy bien. Pero realmente para demostrar que los telómeros causan el envejecimiento hay que hacer lo contrario. Vamos a hacer ahora un ratón que tenga telómeros más largos y vamos a ver si vive más. Y esto lo hicimos en 2008 por primera vez. Y pueden ver aquí dos ratones muy viejos, 2 años para un ratón es como una persona de 80 años, porque los ratones envejecen muy rápido. El que pone telómeros largos, pues pueden ver a simple vista que está más joven. Tiene mejor piel, pelo y todas las patologías, o sea, todo lo que miramos, pues estaba mejor. Esto se publicó en esta revista Cell, que es una revista, como digo, como muy importante en el campo de la biología, y eso demostraba que realmente alargar los telómeros retrasaba el envejecimiento. Y como digo, esto es importante porque nos puede permitir pensar que quizá estrategias terapéuticas basadas en este alargamiento de los telómeros podrían valer para curar enfermedades degenerativas. De todas maneras, en 2019 decidimos ver si esto de los telómeros, que habíamos visto que en humanos era importante, ¿no? Porque he dicho que hay humanos que nacen con telómeros muy cortos y que viven menos, en ratones lo demostramos también, pero esto es general en la naturaleza, es decir, cómo de importantes son los telómeros para determinar la longevidad de distintas especies. Y aquí hicimos una colaboración con el Zoo de Madrid, el Zoo Acuario de Madrid, y con un grupo que investigaba las gaviotas Auduin en el delta del Ebro. Y lo que hicimos fue medir la velocidad de acortamiento de los telómeros de distintas especies para ver si esto tenía que ver o no con su longevidad, ¿de acuerdo? Entonces, nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos que la velocidad de acortamiento telomérico se ajustaba a una función versus la longevidad, se ajustaba a una función matemática que se llama ley potencial. Y solo con saber la velocidad de acortamiento podíamos saber la longevidad de una especie. Es decir, es como poner en una fórmula matemática la longevidad de las especies. Entonces, esto fue para nosotros muy importante. Otros autores lo han corroborado y pues veíamos cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí se puede ver el elefante, es un mamífero. Los elefantes pueden llegar a vivir unos 70 o 80 años y el ratón también es un mamífero, son próximos, digamos, genéticamente. En cambio, un elefante vive 70 o 80 años y un ratón 2 años. Y esto es porque los elefantes acortan sus telómeros mucho más cortos que los ratones. Sin embargo, un flamenco, que es un ave, que está muy distante evolutivamente de un elefante,
vive lo mismo que un elefante porque tiene la misma velocidad de acortamiento telomérico. Entonces, esto para nosotros fue sorprendente porque nos decía que la velocidad de acortamiento de los telómeros era más importante que incluso la genética, que los genes, que miles de años de evolución para determinar el proceso de envejecimiento. Pues con todo esto iba ganando fuerza, ¿no? Digamos, nuestra idea de que los telómeros son clave para el proceso de envejecimiento. En 2012, pues pensamos que cómo podemos alargar los telómeros de un organismo, digamos, a voluntad, digamos, porque lo que había mostrado antes eran ratones que habíamos modificado genéticamente, pero eso no sería posible en humanos. En humanos no podemos modificar genéticamente a los humanos, pero podemos pensar en una estrategia que de repente alargara los telómeros, ¿no?, en un organismo y hiciera que se mantuviera joven durante más tiempo. Y esta pregunta, que puede parecer atrevida, muy naif, pues decidimos contestarla en ratones. Cogimos ratones de mediana edad o viejos y les dimos un solo tratamiento con una terapia génica. La terapia génica es algo bastante avanzado, hay muchas terapias génicas para distintas enfermedades genéticas, pero en nuestro caso la terapia génica es con telomerasa, que es el enzima que es capaz de alargar los telómeros. ¿Os acordáis que he dicho que para que tengamos telómeros largos cuando nacemos hace falta que se active la telomerasa cuando somos embriones? Pues ¿qué pasaría si cuando, tenemos una edad de mediana edad, etcétera, nos activáramos la telomerasa de nuevo para alargar los telómeros? ¿Qué pasaría? Bueno, no sabemos, lo hemos hecho en ratones, lo hemos hecho en ratones de mediana edad y ratones viejos. Y lo que vimos es que cuando dábamos un solo tratamiento intravenoso de esta terapia génica con telomerasa, pues los ratones tenían telómeros más largos y se retrasaba no una, sino todas las patologías del envejecimiento, es decir, tenían qué es lo que tiene que ocurrir si realmente estás tocando algo que explica el envejecimiento. Bueno, tenían menos declive cognitivo, menos osteoporosis, mejor coordinación neuromuscular, el cáncer estaba retrasado, porque el cáncer también es una enfermedad del envejecimiento, es una enfermedad asociada al daño en nuestras células, ¿no? Y no veíamos que tuvieran ningún efecto negativo. De hecho, los ratones vivían más, como tenían telómeros más largos y estaban sus células más jóvenes, pues el grupo de mediana edad llegó a vivir un 24% más y el grupo de 2 años, pues sería equivalente a tener 80 o 70 años, llegó a vivir un 13% más, ¿no? Lo cual quiere decir que realmente alargar los telómeros es realmente algo que es capaz, o que los telómeros son realmente responsables en parte del proceso de envejecimiento. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues ahora lo que estamos haciendo, obviamente, no se puede, no podemos ir a un sitio a decir, oiga, por favor, póngame telomerasa que quiero vivir más años. Esto no ocurre, entre otras cosas porque el envejecimiento no se considera una enfermedad, ¿de acuerdo? Yo creo que es la causa de las enfermedades que nos matan, pero no se considera una enfermedad y por lo tanto no puede haber ensayos clínicos para tratar a personas sanas para que no envejezcan. Pero lo que sí que podemos hacer es lo que dije al principio. Vamos a ver si podemos curar enfermedades degenerativas, enfermedades del envejecimiento, activando esta telomerasa, ya que tiene la capacidad de rejuvenecer las células. Y entonces vimos, esto ya lo publicamos hace tiempo, que en modelos de infarto de miocardio, si tratábamos con telomerasa, aumentaba la supervivencia. También en modelos de ratón de anemia aplásica, que es uno de estos síndromes teloméricos, con telómeros muy cortos, pues también podíamos aumentar la supervivencia. Y recientemente lo hemos estado haciendo con enfermedades degenerativas tipo fibrosis, como fibrosis pulmonar y fibrosis hepática. Todo esto lo iniciamos en colaboración con un programa de innovación abierta de Roche Basilea. Y, como digo, ahora estamos muy centrados en fibrosis pulmonar y fibrosis renal, porque son enfermedades muy prevalentes y no hay fibrosis renal, pues puede haber un trasplante o puede haber diálisis, pero para fibrosis pulmonar realmente es una enfermedad mortal, ¿no? Lo que sabemos es que cuando los telómeros son cortos en el pulmón, esto produce lo que se llama fibrosis pulmonar. Quiere decir que las células del pulmón ya no son capaces de regenerarse y entonces lo que se produce es una cicatriz. Es parecido a un infarto. Saben que el infarto es cuando las células del corazón mueren porque no les llega oxígeno, por ejemplo, y entonces, como no hay regeneración, se produce una cicatriz y esto hace que el corazón no funcione. Ese es el infarto, pues lo mismo puede ocurrir en el pulmón o en el riñón, etcétera.
y sabíamos que la telomerasa, los telómeros cortos eran responsables de esta fibrosis pulmonar. Lo que hicimos en mi grupo fue hacer unos ratones que tenían fibrosis pulmonar asociada a telómeros cortos, les tratamos con la telomerasa intravenosamente, con esta terapia génica, y vimos que éramos capaces de curar esta enfermedad degenerativa en los ratones, ¿no? Lo cual era dar un paso más, era tener, basado en el conocimiento de por qué envejecemos, tener un potencial tratamiento que podíamos ahora, por ejemplo, intentar, esto lo hemos hecho también en colaboración con AstraZeneca, Estados Unidos, y continuamos colaborando con ellos. Y se trata de desarrollar una terapia génica con telomerasa para humanos, para curar fibrosis pulmonar, que digo que es una enfermedad que no tiene tratamiento, hay tratamiento pero no es curativo. Las personas que tienen fibrosis pulmonar, si no se puede hacer un trasplante, que solo se puede hacer en el 5% de los casos, pues es una enfermedad mortal. Entonces, para hacer esto, lo que ha hecho el CENIO y la Universidad Autónoma de Barcelona, donde está mi colaboradora, Fátima Bosch, que es una experta en terapia génica, han generado una compañía que se llama Telomere Therapeutics, que, bueno, pues el objetivo de esta compañía, que también está participada por el Gobierno a través del CDETI y está haciendo una ronda de capital, pues para intentar llevar este tratamiento a pacientes. Esto es importante porque, como digo, por lo menos para mí me parece importante, porque ahora mismo hay, yo diría, no es exageración, hay una especie de carrera internacional para ver quién tiene el primer tratamiento basado en por qué envejecemos para curar enfermedades degenerativas. Y estaría bien que no fuera pues una compañía privada, ¿no?, sino que fuera desde el mundo de la academia. Lo mismo ocurre con fibrosis renal. Es una enfermedad que igual que el infarto de miocardio, el infarto o la fibrosis pulmonar, se trata cuando las células del riñón ya no pueden, digamos, multiplicarse para regenerar el daño, se produce una cicatriz y esto produce la fibrosis renal. Y mi grupo en 2021 también demostramos que los telómeros cortos estaban en el origen de esta fibrosis renal. Por lo tanto, también fibrosis renal puede ser otra de estas enfermedades que se puede beneficiar del alargamiento de los telómeros. Y es lo que, digamos, estamos haciendo. Esto yo creo que está repetido. Sí, está repetido. Y para terminar, he dicho que la mayor parte de las enfermedades que nos matan son las enfermedades del envejecimiento, pero de vez en cuando pues también hay pandemias, ¿no?, como hemos sufrido la pandemia de COVID-19. Pues una cosa muy curiosa que ocurrió cuando empezó esta pandemia y muy especial del virus SARS-CoV-2 que produce COVID-19 es que, al contrario que otros virus, llamaba mucho la atención que la mortalidad asociada aumentaba según la década. O sea, según tenías una década más de vida, había más riesgo de morir. Y eso no ocurre con la gripe, que también puede morir gente joven y sobre todo niños, ¿no? Y otra cosa, lo cual indicaba que quizá, en COVID-19 tenía que haber un componente de envejecimiento. Y otra cosa que me llamó la atención desde el principio es que el virus SARS-CoV-2 infecta las células del pulmón y del riñón, que nosotros habíamos visto que eran importantes para la fibrosis renal y pulmonar. Y nada más aparecer la pandemia, había noticias a lo mejor en los periódicos españoles no, pero en el New York Times recuerdo noticias como paciente de COVID con un trasplante de pulmón, paciente de COVID con trasplantes de riñón, porque eran algunas de las secuelas que quedaban una vez que superaban la enfermedad. Y entonces nosotros nos propusimos ver si esto tenía que ver con telómeros cortos o no, es decir, si la causa de que las personas más mayores murieran cuando se infectaban con el virus SARS-CoV-2 y en cambio en personas más jóvenes fuera inocuo, básicamente era inocua la enfermedad, podía tener que ver con los telómeros. Para ello, bueno, fue muy difícil conseguir muestras de sangre de pacientes de COVID, todo esto es antes de las vacunas, es en plena pandemia. El único sitio donde pudimos conseguir muestras de sangre fue en el Hospital de Campaña de Madrid y pudimos ver que personas que tenían telómeros más cortos en sangre tenían también más riesgo de enfermedad COVID-19 severa, y un grupo en paralelo vio lo mismo en Bélgica. Después de esto,
hemos colaborado con el Hospital de Valdecilla en Santander, donde tenían casos de muestras de pulmón de gente que había pasado COVID o no había pasado COVID, y vimos que las personas que habían pasado COVID tenían más de esta fibrosis pulmonar. Esto ya se había descrito, pero lo que vimos nosotros es que había una correlación entre longitud telomérica y fibrosis en el pulmón. Es decir, a que telómeros más cortos en los pacientes había más fibrosis en el pulmón, ¿no? Lo cual indica que la enfermedad COVID-19, sobre todo al inicio, ahora estamos vacunados y ya obviamente ha cambiado todo, pero al inicio la severidad de la enfermedad podía tener que ver con la longitud de los telómeros de la persona que se infectaba con el COVID-19. Y bueno, vuelvo a lo más importante de la charla que están escuchando hoy, es que recuerden que nuestro material genético está protegido por unas estructuras que se llaman telómeros, ¿no? Que sería como el herrete al final del cordón del zapato, y que esta es una de las causas de por qué envejecemos, que ya hemos demostrado que si estos telómeros los alargamos en un ratón se puede vivir más, que si las personas tienen telómeros cortos van a vivir menos y van a tener más riesgo de enfermedades. Y también hemos demostrado que enfermedades, en modelos de ratón todavía, pero que enfermedades degenerativas se pueden parar o frenar o corregir si estos telómeros se realargan, ¿no? Con una estrategia de terapia génica con telomerasa, y es lo que pretendemos llevar ahora hasta humanos. Esto recuerda un poco a algunas personas, a lo mejor, que si están interesadas en la mitología griega, conocen el mito de las parcas, ¿no? Que era la manera en que los griegos explicaban la longevidad. Eran 3 hermanas, una que era hilandera, que generaba el hilo de la vida. Después estaba una hermana que medía el hilo. Según midiera ese hilo, pues iba a haber una vida más larga o más corta. Y después la hermana que cortaba el hilo, y ahí se acababa la vida, ¿no? Pues este hilo, para mí, es el ADN, y en concreto es los telómeros. La longitud de estos telómeros van a determinar nuestra vida. Y cuando estos telómeros llegan a una longitud corta, pues realmente se desencadena un proceso molecular que lo he simplificado muchísimo, es muy conocido. O sea, hay muchas rutas, muchas cosas, pero bueno, sabemos que telómeros cortos causan envejecimiento. Y esto me lleva a Goya y a un cuadro que pueden ver pues muy cerquita de aquí, y les invito a que vayan a ver en las salas de pinturas negras de Goya. Este es un fresco que Goya tenía en su casa en Aranjuez, que se llamaba La Quinta del Sordo. Estos frescos después los compró un coleccionista francés y bueno, al final terminaron en el Prado. Pero esta pintura de Goya se llama Las Parcas, y es curioso ver cómo Goya pinta el mito. Para mí es muy parecido a lo que les acabo de contar. Esta sería la parca hilandera, y lo que representa aquí parece un recién nacido, ¿no? Sería como la longitud máxima de los telómeros. La hermana que mide el hilo, que para Goya es un hilo invisible, tiene una lupa, que es como los microscopios que utilizamos ahora para ver los telómeros y medirlos, los medimos realmente con microscopios. Y finalmente, quizá aquí fue menos imaginativo Goya y pone pues unas tijeras, ¿no? Para cortar el hilo. Pero bueno, esto recuerda mucho pues a lo que les acabo de contar de la longitud de los telómeros, que sería ese hilo invisible de la vida. En el arte moderno también se ha reflexionado mucho, sobre el envejecimiento, y esto es una obra de Denis Oppenheim que pertenece al Museo Nacional de Arte Reina Sofía, que el artista, donó al museo. El artista ya no vive, pero que también a mí me gustó mucho, porque en este caso el envejecimiento se representa, hay unas figuras de cera que están más o menos lejos de una fuente de calor, y entonces, digamos, según la cercanía o la lejanía del calor, pues ocurre antes este proceso degenerativo. Todo viene a reincidir sobre la misma idea, ¿no? De que el proceso de envejecimiento no es algo que ocurre constantemente en el organismo, y que cuando pues ya se llega al límite, digamos, es cuando se desencadenan las enfermedades y cuando aparecen las patologías. Pero realmente estamos envejeciendo todo el rato, estamos envejeciendo desde que nacemos casi, ¿no? Porque empiezan estos telómeros a cortarse. Entonces, estudiamos el envejecimiento no para ser inmortales, sino para ser
capaces de curar enfermedades incurables. Y termino con otra reflexión respecto al cáncer, que obviamente la mitad de mi grupo trabaja en cáncer. He querido hablar de envejecimiento porque me parece que es un tema como que podría ser más interesante. Pero en el caso del cáncer hay una cosa muy curiosa, que es que las células del cáncer son amortales o inmortales, al contrario que las células normales. ¿Y cómo consigue el cáncer esa inmortalidad? Pues lo hacen activando esta telomerasa. Es decir, eso también nos dice el cáncer ya ha descubierto, digamos, a la telomerasa como la enzima que es capaz, o la máquina que es capaz de conferir a las células tumorales esta vida indefinida, ¿no? Y por eso las células del cáncer crecen, forman el bulto y después son capaces de incluso de escapar de allí y formar la metástasis. Y en mi grupo también estamos intentando, y esto lo hacen alterando la telomerasa. El gen de la telomerasa es uno de los más mutados en cáncer. Y en mi grupo lo que estamos haciendo es intentar destruir este rete de los cromosomas. En el CENIO tenemos un programa que estamos intentando buscar fármacos para romper o destruir los telómeros del cáncer, que sería destruir este rete y hacer pues, que las células del cáncer envejezcan y mueran. Y esto lo hemos hecho con ayuda de Caixa Impulse y distintas compañías farmacéuticas. Uy, esto no pasa ya. Este es mi grupo de investigación. Voy a terminar ya en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. He hablado sobre todo de envejecimiento y esto lo hemos hecho en colaboración con Fátima Bosch de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, pues nada, pensaba que tenía una diapositiva de financiación, pero no la tengo. Muchas gracias por su atención y espero que haya preguntas y me puedan preguntar cosas, que es lo más interesante. Gracias. Bueno, con saber lo que son los telómeros ya... Bueno, muy agradecido por la exposición, que nos parece enormemente interesante, aunque evidentemente hay que tener un buen conocimiento previo para está dando. Quizá la pregunta primera que se me ocurre es cómo podemos controlar o comprobar nuestro nivel de telomerasa para saber qué expectativas tenemos, si las tenemos corta o larga la telomerasa, en orden a defender el criterio de vida, ¿no? Que esa sería la idea principal, puesto que es una cuestión que generalmente la población normal pues lo desconoce, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede saber en este momento, en un momento determinado de la vida de una persona, el nivel de telomerasa para conocer la capacidad de respuesta ante las agresiones propias de la propia naturaleza que se va degradando por el tiempo que pasa? Sí. Muchas gracias. Gracias. Realmente lo que se mide no es la telomerasa, porque no hay telomerasa. La telomerasa está presente cuando somos embriones, en estadio preimplantacional, ahí se activa, da al nuevo organismo unos telómeros largos y a partir de ahí empiezan a cortarse asociado a la vida, a los riesgos asociados a la vida, incluso a los estreses. Estrés percibido también acorta los telómeros, la buena o la mala suerte que puedas tener, número de accidentes que puedas tener que impliquen regeneración del organismo, todo esto va a ir acortando los telómeros. Lo que sí que se puede medir son los telómeros y de momento esto se está haciendo todavía pues a nivel de compañías privadas. Hay una compañía que salió del CENIO, que fue la primera, pero hay otras en el mundo y todavía se está realmente estudiando la correlación entre telómeros y riesgo de distintas patologías, pero los telómeros sí que se pueden medir. Sí. Bueno, creo que se me oye. Cuando realmente eres embrión. Sí. Las técnicas que después teóricamente reactivan esa telomerasa. No, lo que... ¿La telomerasa como tal? Muy buena pregunta. Es que no lo he contado así, no te has perdido. Realmente el gen de la telomerasa se silencia, se apaga. Entonces, en las terapias basadas en terapia génica, que es nuestra estrategia, se trata de poner el gen de la telomerasa sintético, o sea, nosotros sintetizamos en el laboratorio el gen de la telomerasa humana, lo podemos dirigir con unos vectores virales que serían parecidos a la vacuna de COVID de AstraZeneca, por ejemplo. Sería un vector viral donde tú pones el gen de la telomerasa,
esto lo introduces, lo puedes dirigir específicamente a las células del pulmón que tú quieras, que son las que sabemos cuáles son, y puedes hacer que ahí se produzca telomerasa y que tú realargues los telómeros del pulmón para curar fibrosis pulmonar, ¿no? Eso sería lo que estamos haciendo. Ahora estamos colaborando también con Moderna, que tenía la otra vacuna, la vacuna de RNA. ¿Por qué? Porque puedes también coger el RNA de la telomerasa, ponerla en partículas lipídicas y administrarlo a un paciente para que se realarguen los telómeros. En este caso es peor el RNA que el DNA, porque el RNA no tienes manera de dirigirlo a un tipo celular concreto, ¿no? Que eso para la vacuna daba igual, pero si tú quieres que se apruebe un ensayo clínico con una terapia avanzada, que sería esto, ¿no? Lo que se llaman terapias avanzadas, que ya no son compuestos químicos, sino que son terapias celulares o terapias génicas, etcétera. Cuanto más lo dirijas digamos, a la célula que tú quieras corregir sus telómeros, mejor, más fácil es que se apruebe el ensayo clínico por parte de las agencias regulatorias. Entonces, en este caso, los vectores de DNA, más parecido a la vacuna de AstraZeneca, serían mejor, porque tú puedes jugar de tal manera que se produzca la telomerasa solo en la célula que tú quieras. Con los vectores de RNA eso es más difícil. Los telómeros están en acortamiento permanente desde que nacemos, esto va para abajo. Y lo que se trataría es de, si se detecta que una persona tiene telómeros mucho más cortos de lo normal, por el motivo que sea, pues intentar evitar que aparezcan enfermedades. Eso no creo que sea lo primero que ocurra. Lo que creo que primero ocurrirá será probar esta estrategia de terapia génica con telomerasa en un paciente con fibrosis pulmonar y ver si somos capaces de curar o retrasar la progresión de la enfermedad. Si eso es así, entonces demostraría que los telómeros cortos están en el origen de enfermedades degenerativas del envejecimiento. Quizá, ya siendo muy futurista, en un mundo futuro, se plantee, bueno, pues entonces aquellas personas que tengan telómeros cortos, pues que también se alarguen los telómeros para no tener prematuramente enfermedades degenerativas, ¿no? Para evitarlas antes de que haya que tratarlas. Quizá en un mundo todavía más lejano, pues se plantee, bueno, pues ahora no, porque vamos a ser 10.000 millones de personas en el año 2085 en el mundo, pero según tengo entendido, en 300 años más o menos la población va a caer a 2.000 millones de personas. Eso es por la caída de la natalidad en todo el mundo. Sí, quería preguntar, si bien creo que a fecha de hoy no se pueden alargar los telómeros en humanos, ¿es posible con una vida, digamos, saludable conseguir que el acortamiento de los telómeros vaya más lento? Sí, que vaya más lento sí, pero no es posible realargarlos. Los telómeros van acortándose porque la vida está diseñada así. Cada vez que una célula tenga que regenerar, digamos, va a ir acortando los telómeros. Es verdad que si hay hábitos de vida que disminuyan el daño en nuestras células, eso va a hacer que los telómeros se mantengan largos durante más tiempo. Hola, felicitarte por la ponencia. Y bueno, únicamente, yo también estudio los telómeros, sobre todo el gen inhibidor de la telomerasa, ¿no? Tanto a nivel diagnóstico, pues se utiliza mucho, ¿no? Por ejemplo, en melanomas, en sistema nervioso central, ¿no? Y ayuda también a ser un factor predictivo, ¿no? De cuánto de agresivo va a ser un tumor, ¿no? Entonces, yo creo que en la práctica clínica pues se usa y bueno, se informa al paciente de que si tiene esa mutación del gen, ¿no? de la telomerasa, pues va a ser, por lo menos en tiroides, ¿no? Que nosotros lo hacemos ya desde material de punciones, ¿no? Hacemos la determinación del TER. TER, y entonces se ve que es cuando ya quitan quitan el tiroides, pues que es un tumor más agresivo, ¿no? Casi siempre. Entonces nos va a ayudar tanto a diagnóstico como pronóstico de los pacientes, ¿no? Y la verdad es que ayuda a enfocar el tratamiento, ¿no? Muchas veces al clínico. El gen más mutado realmente en cáncer, telomerasa, para que el cáncer pueda... Los tumores no serían tumores si no pudieran mantener sus telómeros, las células, y eso lo hacen pues despertando esta enzima
pues de la inmortalidad celular, ¿no? Realmente. Sí, incluso cuando la biopsia líquida, que ahora tanto se habla, ¿no? Que en un futuro tampoco hará falta coger tejido, pues se determina, ¿no? También este gen, ¿no? Correcto. Y se verá el pronóstico. Muy bien, muchas gracias. Hola, desde mi ignorancia en el tema quería hacerte dos preguntas. Primero, he oído hablar de los análisis que hacen empresas privadas sobre la edad biológica, que te dicen que tienes 50 años de edad física, pero luego a lo mejor tienes 70 de edad biológica. Y no sé si estos análisis miden el telómero ese que has dicho. Sí. El acortamiento, perdona. Algunas sí, ¿O qué es lo que miden estos análisis? Que lo desconozco. Bueno, primero, yo creo que hablar de edad biológica pues es una manera de decir que la edad cronológica no refleja necesariamente lo que está ocurriendo en el organismo, pero la precisión esa de decirte si tienes 50 o 60 o 70 de edad biológica, yo personalmente, me parece irrelevante. Lo que sí que es relevante es la comparativa de tu marcador, digamos, o de longitud telomérica y otros que miden metilación del ADN. Hay distintas cosas que se pueden medir para determinar esta, entre comillas, edad biológica. Pero si hay una media de la población, son como los percentiles de altura o de peso. Si estás en la media, pues bueno, estás en la media, pero si claramente estás muy por debajo de la media, te está diciendo que seguramente vas a tener un riesgo de patologías, ¿no? Porque estás teniendo unos marcadores, ¿no? de velocidad de envejecimiento que son más rápidos de lo normal, ¿no? Pero yo precisar tanto de si son 55 o 56, esto me parece una... Lo que me refería es que qué es lo que ellos Bueno, pues hay algunas que miden los telómeros, o sea, yo creo que la primera que apareció salió del CNIO, fundada por la Fundación Botín, una otra empresa, por los fundadores de la empresa, etcétera. Y, vamos, la primera empresa que salió de mi grupo se llama LifeLength, y estas miden telómeros. Hay otras empresas que miden telómeros. Y ahora mismo, de todas maneras, está todavía en proceso de ver con qué correlaciona telómeros más cortos como detector de cáncer de próstata, como detector de distintas patologías. Pero los telómeros se pueden medir, es algo que... Sí. Y mi grupo fuimos pioneros en desarrollar una tecnología para medir telómeros. Mi segunda pregunta era que esto has dicho que lo estabais estudiando en fibrosis pulmonar y... Sí, ahí lo que estamos haciendo es queremos probar una estrategia terapéutica para activar la telomerasa y tratar... ¿Esto también se podría aplicar a la esclerosis múltiple y ese tipo de enfermedades? Pues no lo sé. O sea, nosotros de momento estamos intentando identificar qué enfermedades tienen en su origen telómeros cortos y de momento... Hemos visto que anemia plástica, infarto de miocardio, fibrosis renal y pulmonar, pero no sé si vale para todo. O sea, estamos todavía estudiando para qué enfermedades tienen su origen los telómeros cortos. Yo creo que seguramente muchísimas, pero bueno, queremos estar seguros y caracterizar bien cuáles son el tipo celular, que cuando los telómeros son cortos produce la fibrosis pulmonar o renal, etcétera, porque después tienes que dirigir la terapia a esas células, ¿no? Entonces, digamos que de momento estamos enfocados en fibrosis pulmonar y fibrosis renal. Pero no quiere decir que no pueda valer para otras enfermedades. Gracias. Iba a preguntarle otra cuestión. Vamos a ver, el avance tecnológico que se produjo por las vacunas contra el COVID, entre ellas la Moderna, ¿ha supuesto de alguna manera algún avance también en la investigación del tema de la telomerasa? Sí, bueno, la tecnología de RNA es una tecnología que estaba siendo estudiada pues desde hacía 20 años o más, sobre todo por una investigadora, Catherine Caricó, y después un colaborador suyo, Weizmann, que recibieron el premio Nobel hace poco de Medicina y Fisiología este año. Y se trata pues de coger el RNA, es lo que codifica por la proteína. Pues está el DNA, del DNA se produce un RNA, que es una especie de codificante de las proteínas. Entonces, así se hicieron las vacunas de RNA del COVID. Pero esto mismo
se puede hacer para cualquier otra enfermedad. Entonces, se puede poner el gen de la telomerasa para corregir los telómeros cortos, para cualquier enfermedad genética, para el cáncer. También se están haciendo vacunas contra el cáncer basadas en que el sistema inmunológico reconozca las mutaciones que tienen las células del cáncer, ¿no? Con proteínas mutantes y que vayan dirigidas a matar a esas células tumorales. O sea, esto va a ser una revolución, el uso de RNAs, ¿no? Porque es algo que se había desarrollado pero que no se había aplicado y que la pandemia aceleró su aplicación y su aplicación resultó un éxito. Entonces, esto ha abierto el campo a muchísimas otras enfermedades que se puedan curar con RNAs. Le había oído de que había empresas que hacían mediciones de telómeros. Sí. Lo que quería preguntar, si los gabinetes geriátricos, médicos, también las hacían. Porque yo tengo entendido que en algún caso es posible, incluso yo recuerdo, no sé si es una alucinación mía o no, tener algún prospecto en casa de algún gabinete médico que entre sus chequeos ponía una serie de cosas que hacían en los chequeos y me parecía haber visto en esos chequeos que ponían medida de telómeros. Bueno, ¿Eso existe o no existe? No está, yo creo que en el Sistema Nacional de Salud medir los telómeros, como tampoco está medir la metilación del ADN, que es otro biomarcador de envejecimiento, pero se pueden medir los telómeros en empresas que hacen ensayos clínicos privados, o sea, que hacen determinaciones clínicas privadas. No me refiero al Sistema Nacional de Salud, me refiero a médicos privados, geriatras privados, que se dedican a hacer chequeos y que en propaganda de sus chequeos ponen medida de telómeros. No sé si será un abuso de la información, y no será una información real esa. Los telómeros, desde luego, nosotros lo que hemos visto, hay todo un campo de investigación, premio Nobel, Elizabeth Blackburn y tal, son importantes para el proceso de envejecimiento. Otra cosa es que ahora mismo no hay nada. Si tú sabes, si encuentras que tus telómeros son cortos, no puedes hacer todavía nada, porque todavía no está. Si estuviera ya nuestra estrategia u otras estrategias para alargar los telómeros con telomerasa, pues tienes telómeros cortos, te tratan con telomerasa. Ahora mismo es una información que puede dar una idea de que quizá hay algo que no está bien en el organismo, ¿no? O que hay un proceso de envejecimiento acelerado que puede ayudar, pues, a detectar a tiempo enfermedades, ¿no? Es algo relativamente nuevo, ¿no? El campo de los telómeros, la telomerasa se encontró en 1985, pero vamos, creo que los telómeros son algo, pues, me da cosa decirlo yo, pero es algo muy importante para las células. Los telómeros cortos desencadenan envejecimiento y esto es algo que se ha demostrado en humanos, en ratones y en muchas especies. Es una palabreja todavía, no estamos muy familiarizados con la palabra telómeros, pero son una parte importante de la estructura de nuestro material genético, de nuestros cromosomas. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora, por su interesante ponencia. Yo quería preguntarle, cuando se hace una medición genérica de los telómeros, no porque haya ninguna patología, si hay algún tipo de célula en la que se haga más especialmente o en un conjunto de células para tener una estimación general. Sí, se mide normalmente en sangre. Realmente en el laboratorio nosotros podemos medir los telómeros en todas las células de un organismo. Incluso se pueden hacer mapas de longitud telomérica y los telómeros no son iguales en todas las células del organismo. Por ejemplo, sabemos que los telómeros más largos están en los compartimentos de células madre, que se llaman, que son las células más indiferenciadas, y los más cortos en los compartimentos más diferenciados. O sea que en nuestro organismo si pudiéramos ver todos los telómeros de nuestras células, veríamos como mapas topográficos donde había unas zonas con telómeros más largos, otras más cortos, etcétera, ¿no? Pero en general con el envejecimiento se van acortando, ¿no?, los telómeros de todos los compartimentos. Gracias, doctora. Nos contaba que
la longitud de los telómeros es especialmente importante en patologías degenerativas. Y muchas patologías degenerativas tienen un origen autoinmune. ¿Qué relación tiene el sistema inmune con la longitud de los telómeros? Bueno, puede haber muchas relaciones, pero una de las primeras que se vio es que cuando los telómeros son cortos en las células inmunes, esto produce algo que se llama inmunosenescencia y pierde efectividad el funcionamiento del sistema inmunológico, ¿no? Claro, las enfermedades autoinmunes es algo diferente, ¿no? Es cuando el propio sistema inmunológico reconoce como un agente extraño a nuestros propios tejidos, ¿no? Entonces ahí no sé decirte ahora qué relación puede haber entre eso y los telómeros. Lo que sí que hay unas relaciones entre la inmunosenescencia o envejecimiento del sistema inmunológico y el acortamiento de los telómeros. Bueno, muchas gracias, María, por el esfuerzo pedagógico en explicarnos estas cosas a gente que no sabemos. Te quería hacer una pregunta muy particular. En el caso del síndrome de Down, hay, o por lo menos, no que haya estudiado, sino casi de oídas, hay como una contradicción entre un envejecimiento muy rápido a partir de una determinada edad y, sin embargo, eso debería provocar, según los estudios, apariciones de más enfermedades, sobre todo cancerígenas, etcétera. Y, sin embargo, el cáncer tiene una menor incidencia en ese caso. ¿Hay alguna razón específica que se sepa relacionada con los telómeros? Porque es como un poco contradictorio, no sé si es como consecuencia de la trisomía del par 21 o, bueno. Claro, la verdad es que no sé ahora mismo si se han medido los telómeros en pacientes o en personas que tienen síndrome de Down, pero vamos, es algo que me han preguntado otras veces. La verdad es que tendría que mirarlo y quizá podríamos contribuir desde mi grupo a medir los telómeros de personas con síndrome de Down y ver si tenían telómeros normales, más cortos o no. El fenotipo o sea, lo que ocurre a las personas que tienen síndrome de Down puede estar asociado también a la trisomía, ¿no? Que no tenga que ver con los telómeros. Pero bueno, sería interesante mirarlo. Igual hay algún trabajo que ya está publicado, pero digamos que en mi grupo de investigación no nos hemos centrado o no hemos tenido el tiempo para explorar esto, ¿no? Pero sería interesante, sí. Bueno, las otras no. Primero, ninguna pregunta en ciencia es estúpida. Las preguntas son la base de la. Pero todo el rato estamos hablando de acortamiento. Sí. ¿Pero eso implica también reducción de la masa o simplemente es? No sé si me explico. Sí, claro. Hay menos telómeros. ¿O sí. va desapareciendo masa? ¿O no tiene Sí, nada que ver sí. la masa y la longitud? Sí, tiene que ver. O sea, es el ADN al final tiene, que no ni siquiera he contado cómo son los telómeros, pero son unas secuencias repetidas. Hay una repetición de 6 bases. El ADN está formado por bases. Es TTAGG. Esto se repite X veces. Y con el envejecimiento esto se va cortando. Entonces, claro, los cromosomas también se van haciendo más pequeños, se pierde también masa cromosómica y se hacen más cortos, claro. No, sí, se hacen más cortos. Enhorabuena por la conferencia y la exposición, que nos Gracias. ha gustado bastante. Quería preguntarle si se ha podido determinar que en función de las diversas razas humanas la longitud de los telómeros pueda ser diferente, hay algún matiz diferenciador, no sé, razón de que hay personas que dicen que viven más, si se ha podido comprobar la longitud de esas personas que más han vivido. Sí, hay muchos estudios, no tanto con razas, pero bueno, pues por ejemplo en un estudio muy grande en California, no sé si con 200.000 personas, donde midieron los telómeros a todo el mundo, una aseguradora que se llama Kaiser Permanente, me parece que es una aseguradora en California. Entonces vieron que cuando miden los telómeros de repente parecía que las
personas que tenían 90 años los tenían más largos cuando hacías la gráfica que los de 70, y no es esto, es que los otros habían desaparecido. Es decir, que si llegas a 90 años, realmente es porque tienes telómeros más largos. Esto es una. Después nosotros participamos en un estudio de la Comisión Europea donde se buscaban marcadores de envejecimiento y yo participaba midiendo los telómeros. No había personas españolas, pero había franceses e italianos, por ejemplo, ¿no? Pues de 70 a 100, o sea, de 70 a 80, 80 a 90, 90 a 100. Entonces, era muy curioso porque en todos los grupos de edad los franceses tenían, o francesas, tenían telómeros más largos que, que los italianos. Entonces, claro, genético no es, porque son idénticos genéticamente franceses e italianos. Obviamente serán los hábitos de vida o la calidad de vida o la alimentación, lo que explicaba que en Francia pues tuvieran a distintos grupos de edad telómeros más largos. Puede ser simplemente nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico se ha correlacionado con longitud telomérica. A mayor nivel socioeconómico, telómeros más largos, pero esto es por hábitos de vida mejores. Una preguntita. ¿La dotación genética tiene que ver? La dotación genética. Los donantes. Sí, vamos, bueno, se puede heredar una telomerasa mutante, por ejemplo, y nacer con telómeros más cortos. Y eso va a hacer que tengas pues más enfermedades de manera prematura. ¿Y la diferenciación celular cuando se produce según sí, tiene que ver también? Bueno, cuando somos, en el momento que se activa la telomerasa, cuando he dicho que es cuando somos embriones, es cuando somos un estadio embrionario que las células son lo que se llama pluripotentes. Es decir, que cada célula sería capaz de dar lugar a un individuo entero. O sea, tienen toda la potencialidad para hacer un individuo entero. Es el estadio de blastocisto. Entonces ahí es cuando hay telomerasa. En el momento que empieza la diferenciación, la telomerasa se apaga y entonces los telómeros empiezan a cortarse. Cuanto más se acortan los telómeros, que esto también es interesante, ¿en qué momento de la vida es cuando más se acortan los telómeros? Cuando somos niños, recién nacidos o niños. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer a nuestro tamaño final y ahí hay muchas multiplicaciones celulares y ahí los telómeros cuanto más se acortan. Cualquier estrés en la infancia o la adolescencia es mucho peor, o sea, va a determinar mucho más las enfermedades que tengamos de adulto que lo que hagamos de adultos. Esto también, incluso durante el estadio fetal, o sea, se sabe ahora que estreses durante el estadio fetal pueden ser responsables de las patologías que suframos cuando somos mayores, ¿no? Los momentos más críticos, digamos, de más riesgo para los telómeros es cuando estamos creciendo. En función de lo que ha comentado respecto al análisis entre Italia y Francia, me induce a pensar que España, junto a Japón, son los dos países con mayor calidad de vida y duración de vida. No sé si a lo mejor tenga que ver esto con el tema de la alimentación y, concreto, con la ingesta de pescado. No sé si hay alguna correlación de un estudio profundo en esta materia, ¿no? El hecho de la alimentación a través de hábitos de comer pescado. Y Japón tienen esperanza de vida al nacimiento muy altas. Otra cosa es la esperanza de vida a partir de determinada edad. Es decir, por ejemplo, España no está tan arriba cuando miras la esperanza de vida a partir de los 65 años. Es decir, ahí los países nórdicos están por encima. Quiere decir que o tienen mejores sistemas médicos o de prevención o un envejecimiento activo que hace que haya menos patologías. O sea, una cosa es la esperanza de vida nacimiento, que digamos que es que puede estar determinado con pues la vida en general, y otra cosa es la esperanza de vida a partir de una edad. Y ahí España no está en el top.
tomado todas las expectativas y mucho más, ¿eh? Bueno, muchas gracias por las preguntas, porque es lo más interesante, ¿no? Porque yo ya me sé la charla y me aburro a mí misma. Interesante. Ha sido un placer y un honor tenerte aquí, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias, un placer. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, feliz Navidad a todos y os recuerdo que el próximo lunes de actualidad, al cual estás invitado, doña María, de Atapuerca al ChatGPT. Ahí lo dejo, ¿eh? 15 de enero, lunes 15 de enero.